Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy, yo soy el Rabino Tuvia. Estamos estudiando blasfemia, que ya explicamos, la definición de blasfemia es maldecir a Dios más allá del diccionario de la Real Academia Española, etcétera, etcétera. ¿Qué significa maldecir a Dios? Para entender esto, tenemos que saber que Dios tiene nombres. ¿Qué quiere decir nombres? Un nombre es como el nombre de una persona, que expresa y conecta a esa persona con el resto del universo. Uno para sí mismo, yo me llamo Tuvia, yo para mí mismo no necesito un nombre, yo soy yo y ya está. Cuando estoy estudiando, cuando estoy pensando, cuando estoy rezando, lo que sea, yo soy yo, no necesito nombre. ¿Para qué quiero un nombre? Para que otros sepan cómo vincularse y conectarse conmigo, para que si alguien en la calle grita, ¡Hey, Tuvia!, yo me doy vuelta, ese soy yo. Entonces, de vuelta, el nombre es una interfaz para conectar a la persona con el resto del universo, o para que la persona se muestre a sí mismo hacia el resto del universo. Si alguien dice Tuvia, ¿quién será este? Me parece que significa tal persona que vive en tal lado, que hace tal cosa, que sabe esto y aquello, y que no sabe esto y no sabe esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sirve para esto? ¿No sirve para lo otro? Carga el nombre información, por así decir, sobre lo que la persona es. Y uno se muestra al resto del mundo a través de ese nombre. Uno se identifica al resto del mundo a través de este nombre. Lo mismo ocurre con Dios. En la práctica, Él tiene infinitos nombres. Así como Él es infinito, sus expresiones también son infinitas. Sin embargo, hay ciertos nombres que Él mismo escribió, por así decir, en la Torá, a través de los cuales Él se identifica. Cuando una persona, Dios libre y guarde, maldice uno de estos nombres especiales de Dios, que ya los vamos a estudiar cuáles son, utilizando otro de los nombres especiales de Dios, que de vuelta ya lo vamos a estudiar, o utilizando lo que se llama un adjetivo. ¿Qué quiere decir un adjetivo? Por ejemplo, el misericordioso. Hay uno solo, que es Dios, que es el misericordioso con todas las letras. O el que agracia, o el bondadoso, etc. De vuelta, ideas que nosotros decimos de acciones que Dios hace. Él da misericordia. Él provee a la creación, Él crea la creación. Por ejemplo, el creador. Y así sucesivamente adjetivos con los cuales nosotros llamamos a Dios. Entonces, de vuelta, volvamos para atrás. Si una persona dice, para dar un ejemplo, y obviamente esto no existe y no es un nombre de Dios, pero yo, Dios libre y guarde, no quiero maldecir a Dios tampoco, ni siquiera en ejemplo. Entonces, si uno dice, asumamos que uno de los nombres de Dios es Pirulo. No lo es. Pero asumamos que es un nombre de Dios. Entonces yo voy a decir que Pirulo maldiga a Pirulo, o que Pirulo maldiga a misericordioso, o el misericordioso maldiga a Pirulo, etcétera, etcétera. Dios libre y guarde. Esta es la definición del concepto de blasfemia. Como todos los preceptos de Bnei Noyaj, y esto es algo que no estudiamos en profundidad, pero vale la pena explicarlo quizás en otro momento, el castigo por cualquiera de estas cosas es pena de muerte. No hay otro tipo de castigo para las transgresiones que un no judío puede hacer de las leyes que el judaísmo provee para toda la humanidad. Pero sea como fuere, esta es la definición básica de lo que significa la blasfemia. Todavía no sabemos qué son los nombres de Dios, todavía no entendemos exactamente los adjetivos de Dios, ni los detalles de todo esto. Pero la definición básica, general de esta prohibición es justamente esto que yo dije. Utilizar un nombre de Dios para maldecir otro nombre de Dios o el mismo nombre de Dios, pronunciando específicamente con los labios y con la boca y diciendo bla, bla, bla. Cuando uno dice esto, en esto consiste específicamente la prohibición de la blasfemia del nombre de Dios, de la maldición del nombre de Dios.